tal? Buenas noches, yo soy Pati Lobillo e iniciamos este programa que es Zona Pop. Recuerden que estamos los jueves de 8 a 9 pm. Contáctanos a través de las redes sociales, en Facebook como Radioteca Medio de Comunicación, en nuestra página oficial de Zona Pop y también por mensajes de texto al 249-101-6306. Estamos totalmente en vivo a través de www.radioteca.org y con transmisiones en Facebook. Hoy, 24 de noviembre, hablaremos de la sensibilización a la no violencia de género. Bueno, pues cada 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia, conocido también como Día Naranja. Es por ello que el día de hoy tendremos de invitada a la licenciada Olga María Torres Andrade, quien es coordinadora de Igualdad de Género en el Instituto Tecnológico Superior de Tepeji de Rodríguez. Ha tomado capacitaciones en el tema de desarrollo de competencias. Así era el nombre, ¿verdad? Porque se me complicó un poco. Ombudsperson. Ajá. Derechos humanos, modelo de equidad de género, sensibilización a la no violencia de género, la perspectiva de los géneros y asistió al Foro Nacional Porque Soy Mujer el pasado 19 de noviembre. Asimismo, nos acompaña la licenciada Viridiana Gámez Andrade, quien también estará interviniendo acerca de este tema. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pati. Iniciamos este programa que es Zona Pop y recuerden contactarnos a través del 249-101-6303. Recuerden que tenemos muchísimas preguntas si tienen dudas, comentarios acerca de ese tema. Es bien importante que empecemos a aclararlo y que también pues sacamos todo eso a relucir. A veces pensamos que nada más esto es cuestión de mujeres, pero pues no, también es cuestión de hombres. Y si tienen dudas, comentarios, recuerden 249-101-6303 y estamos en www.radioteca.org. Entonces vamos a un bloque musical, regresamos con estas preguntas y muchísimas gracias otra vez por acompañarnos. Gracias, Pati. Bueno, pues ya regresamos aquí al programa Zona Pop. Recuerden que estamos hablando acerca del tema sensibilización a la no violencia de género y tenemos de invitada a la licenciada Olga María Torres Andrade y a la licenciada Viridiana Gámez Andrade. Mandamos unos saludos a la familia Ojeda Marín de Lomas de Santa Cruz y también a un saludote enorme a Betty Lobillo. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Un saludo también a Quique Al, que están al pendiente del programa. Y bueno, vamos a empezar acerca de este tema. Primero, quiero comenzar preguntando, ¿qué es la violencia? Muy bien, Pati. ¿Qué es la violencia? Como su definición lo dice, es un acto intencional dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otras personas. Cabe mencionar que la violencia puede ser repetitiva, puede ser este acto repetitivo y puede ocasionar daños irreversibles. Eso sí es realmente un problema. Es importante mencionar también que la violencia se genera por los roles o en compañía de ciertos roles. Genera más violencia quien más poder tiene, Pati. Uh-huh. Esto, por ejemplo, papá, hijo, trabajador, jefe, hombre, mujer. Quien más poder tiene es quien ejerce la violencia, porque no todos o no cualquiera ejerce violencia en este caso. Uh-huh. Tú dices que es algo intencional, o sea, tiene toda la intención de dañar. Tiene toda la intención de dañar a la otra persona, porque es dirigido e intencionado. Vamos a hablar ahorita más adelante la diferencia de cuando de repente nosotros, mujeres o hombres, generamos violencia, o se podría decir que es violencia, pero no es violencia, porque no lo haces con el afán de lastimar. Entonces la violencia es todo acto dirigido, todo acto ocasionado. También es importante mencionar que dentro de la misma definición de violencia se dice que esta puede ser ejercida también hacia uno mismo. O sea, hacia mí misma, uh-huh, yo puedo estar ejerciendo violencia hacia mí, hacia mi persona, hacia mi cuerpo. ¿Y ese hacia mi cuerpo se refiere a no tratarme bien? Sí. ¿A tener malos hábitos? Esa es violencia hacia mí. Por ejemplo, el que tú no comas, no desayunes a tus horas, estás ocasionando un daño en tu cuerpo, hacia tu salud. Eso también es violencia. Y estás dirigiendo tú, a lo mejor sabes que tienes que desayunar, ¿cierto? Uh-huh. Sabes que tienes que cuidarte. Entonces no lo haces. Y muchas veces, fíjate, vamos a tomar aquí el aspecto de las niñas de secundaria, que se me ocurre que es la edad en la que existe más esta parte cuando la deja el chico, es el novio, porque es más hacia las mujeres o las mujeres, y de repente, bueno, no como,
no me levanto, me quedo todo el día en la cama porque me deprimo, ¿no? Entonces, las niñas hacen eso, o sea, porque están lastimadas, creen que la persona o su pareja va a actuar o va a hacer algo. Desafortunadamente no es así, ¿no? Y ellas, y desgraciadamente, también este tema ha llevado a que muchas se quitan la vida por eso, y se están lastimando, o sea, y lo están haciendo con toda intención, ¿no? A lo mejor si tú quieres, inconscientemente, pero lo están haciendo. Está ocurriendo. Exactamente. Bueno, se dice que no es lo mismo violencia y agresión. Exacta, Pati, lo que te decía hace un momento. ¿Por qué no es lo mismo? Hay una diferencia entre violencia y agresión. La violencia suele ser natural, o es algo que no es natural, perdón. En este caso, la agresión se puede manifestar en una conducta de defensa o escape. ¿Cuándo pasa esto? Si yo voy en la calle y me quieren arrebatar la bolsa, ¿qué es lo que yo hago? Intento defenderme, ¿no? Si mi pareja a lo mejor me quiere golpear, pues intento defenderme. Aquí lo que quiere decir esto es que lo estás haciendo, o la agresión la haces sin la intención de agredir o de violentar, ¿cierto? A diferencia de la violencia que lo haces porque lo estás dirigiendo. O sea que la agresión es como la respuesta inmediata a algo que está ocurriendo hacia mi persona. Exactamente. Tú estás respondiendo como un acto de defensa o de escape. No lo estás haciendo porque seas violento. Otra diferencia podría ser que la violencia, como ya lo decía, es intencional, que la haces con el afán de afectar a otra persona, ¿no? Con toda la intención de lastimarla, y que podemos lastimar a esa otra persona con palabras, no solamente de forma golpear, ¿no? De forma física. En el caso de la agresión es una conducta de sobrevivencia, como ya lo decía. Si mi pareja me está golpeando, pues trato de defenderme. E incluso vamos a tocar más adelante los tipos de violencia, y las mujeres, en este caso, pueden o han de alguna forma violentado, porque así lo manejan, pero realmente no lo hacen con el afán, como te digo, de violentar, sino se están defendiendo. Si yo golpeé a mi pareja, fue por defenderme, por sobrevivencia, por eso es una agresión, no es que sea violenta. Otra diferencia es, la violencia es dirigida y la agresión no es intencional, ¿no? La violencia es algo importante, que para enmarcarla va en aumento. ¿A qué me refiero con que va en aumento? Puede empezar por una ofensa. Si tú lo permites, entonces esto va a ir en aumento hasta llegar a los golpes o hasta la muerte, ¿no? Ojalá que pudieras compartir, Pati, el violentómetro que te compartí. Ahí marca definitivamente el grado de violencia en el que incluso nos podemos encontrar nosotras como mujeres o los hombres, ¿no? En este caso. Algo importante sobre la agresión, esta puede no causar un daño, ¿no? O sea, no siempre es el golpear físicamente. Insisto, no es intencional, es un acto o una conducta de sobrevivencia y no puede causar daño siempre que se ocasione. Y la violencia, bueno, esta, como te decía en su definición, se abusa del poder. Igual, quien ejerce la violencia es quien más poder tiene. Y eso lo vemos en muchos ámbitos, no solamente en la familia, que es en el primer punto o grado de violencia, en la primera esfera de violencia. También en el trabajo, ¿no? En las propias relaciones. ¿Por qué? Porque quien se siente o quien siente que tiene más poder es el que ejerce esta violencia. De papá a mamá, por ejemplo, le pega. El hijo mayor al menor. El niño menor incluso hasta desquitarse con los perros, ¿no? Eso va en aumento, totalmente. Y pues de todo esto hay una ganancia secundaria, que es demostrarte que soy mejor que tú, o que puedo tener derecho sobre ti, o que puedo hacer de ti lo que yo desee, ¿no? Entonces esa es la ganancia que tiene el ser violento. Por eso hay gente que es violenta, porque sacan un provecho de eso. Mira, la violencia no es natural, como les decía. La violencia, efectivamente, el querer ganar más poder, es la ganancia que tú me dices que pudieran tener. O sea, si para ser violento voy a ejercer poder, bueno, pues entonces soy violenta o soy violento. Normalmente, y se confunde mucho, es una línea muy delgada entre la violencia y la agresión. Entonces, ¿qué conforma la cultura de una sociedad?
en esta parte se ve una dimensión histórica y cultural. Claro. ¿Por qué? Primero vamos a hablar de la cultura. Sabemos las creencias en este caso, la forma de vivir. La cultura de una conducta se expresa a través de los elementos de una sociedad, ¿no? Lo que pienso, lo que creo. Desafortunadamente el machismo en esta sociedad o en nuestra sociedad todavía está permeado, y eso ha hecho que muchas creamos que nos merecemos ser golpeadas, ser maltratadas, ¿no? Es que me pegó porque me lo merezco, ¿no? Y sí, tal vez vamos a hablar de la cultura, cómo hemos vivido generaciones anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos o abuelas. Yo recuerdo mucho esa parte de las abuelas es que ya va a venir tu abuelo y tengo que tenerle las tortillas listas, la salsa lista, la comida y todo, porque si no la golpeaba. O sea, y eso es un hecho. Y si no me pega, no me quiere. Porque así también lo decían, ¿no? Sí. Y todavía lo dicen, desafortunadamente, muchas mujeres. O sea, muchas mujeres todavía viven en ese círculo vicioso, porque es un círculo, ¿no? Claro. Que lo vamos a tratar. En la parte de la historia que me preguntabas y que viene desde la cultura, no se puede decir que la violencia ha surgido hace apenas algunos años, o que ahorita, como dicen muchos, es que antes nadie se quejaba, ¿no? Nadie tenía violencia, nadie sufría violencia. Obviamente no. Y eso está desde... Un ejemplo claro son las guerras, todas las matanzas que ha habido, destrucciones, la propia esclavitud, ¿no? Se generó violencia, muerte, suicidios, hambre, las invasiones, asesinatos, secuestros, y bueno, te podría enlistar muchísimas situaciones o algo que ha generado a lo largo de los años, y que hoy por hoy lo estamos viviendo. Aquí la diferencia es que hoy lo estamos hablando, ¿no? Hoy estamos las mujeres pues como alzando la voz, porque eso es lo que ha pasado, ya no nos quedamos calladas, y ojalá que todas o muchas se sumen y realmente hablen, ¿no? Lo digan, porque fíjate, escuchaba hace rato una frase en una conferencia y decía que lo peor no está en el permitir que te pongan una mano encima, sino que desde ese momento no permitas que se la pongan a nadie más. Y eso está en hablar. Pues es que era tabú. O sea, son temas que no se hablaban, y que aparte si las hablabas es que, mijita, no puedes mantener bien tu relación. Algo estás haciendo mal. Es un mito el que se dice de repente, ¿cómo va esto de la ropa sucia se lava en casa? Bueno, desde ahí va. Entonces no te quejes, es tu marido, ¿no? Entonces las mujeres pues calladas, porque así lo decían, ¿no? De repente es que porque andas exponiendo tus problemas, ¿no? Sí, el hecho de decir que el matrimonio es para toda la vida, o sea, te casan con esa idea, y bueno, tú sabes que si unes tu vida a la de otra persona, te tienes que aguantar absolutamente todo lo que pase ahí dentro, porque según tú lo elegiste, y no debe de ser así. Sí, y como lo dicen bien, ¿no? Estamos viviendo en una cultura y en una sociedad que lo más importante era, pues antes, el patriarcado. Lo que decía el hombre era lo que se debía hacer. Hoy en día también sabemos que hay violencia, pues, en los hombres, pero muy pocas veces como que se externa o se dice por lo mismo, porque también sigue siendo tabú, sigue siendo un problema de la sociedad. Desafortunadamente tienes toda la razón, Pati, esa parte de, y a mí me han dicho muchos hombres, sobre todo en el ambiente en el que estoy, oye, pero es que, ¿por qué siempre las mujeres? ¿Por qué hay leyes para las mujeres? ¿Por qué defiendes a las mujeres? ¿Y nosotros qué? Nosotros también somos violentados. Y obviamente le digo, claro, o sea, sí es cierto, son violentados. Desafortunadamente el índice marcado, o el índice para la violencia hacia las mujeres es mucho mayor que los hombres. La ONU recalca que 1 de cada 3 mujeres, imagínense, sufre violencia. Y lo peor es que en su vida familiar, o sea, con su pareja o en la familia, es el principal esfera de violencia. Y los hombres, en este caso, no creo que no sufran violencia. Yo creo que sí la sufren, y vamos a ver todos los tipos de violencia. El problema que yo veo y que se refleja es, o que hemos platicado ya en algunas conferencias, es que los hombres no se atreven a denunciar. Por lo que decimos, la cultura, el tabú, no, ¿cómo voy a decir que mi esposa me violenta, me dice palabras ofensivas? No, yo soy el que mando en la casa, ¿no?
Sí. Pero las estadísticas están muy fuertes, porque si dices 1 de cada 3, entonces podríamos decir, por ejemplo, que una de nosotras 3 de aquí podría sufrir violencia. Y seguro. O sea, así de breve, ¿no? Así. Entonces, en cualquier parte se puede ver que están ejerciendo violencia, ya sea psicológica, ya sea física, y bueno, pues Existen entonces, otros tipos de violencia. sí, sí, yo creo que sí. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo nos enseñan a resolver los conflictos? Eso, fíjate, es un tema muy polémico. Te lo voy a decir en un ejemplo. Una ocasión venía en la combi y me encuentro con, bueno, se suben señoras, yo creo que se conocen, hola, ¿cómo está? Y empiezan la plática. Yo vengo al lado de estas personas y empiezan a hablar de sus hijos, hijas en el kinder. Y bueno, híjoles, unas palabrotas así de, no, es que la fulanita de tal le pegó a tal, pero yo ya le dije que o se defiende, y si llega golpeado, no, pues le doy otra. Ya te imaginarás las palabras que utilizan para referirse a esto, ¿no? Entonces, desafortunadamente, mucho del cómo nos enseñan a resolver conflictos es eso. Si te pegan, pega, Claro. ¿no? Defiéndete. No, o sea, lo he escuchado en más de una persona, eso de tú me llegas golpeado y te doy otra a ti en la casa. Sí. Entonces, pues, ¿qué estás haciendo con los hijos? Yo creo que lo que deberíamos hacer los padres es enseñarles a nuestros hijos y a nuestras hijas a no practicar la violencia. O sea, no, pegando no vas a resolver el problema. Genera comunicación, habla, ¿no? Exacto. ¿Cómo nos enseñan así? O sea, así venimos, siendo violentos. Pero hay mucha gente que ya también lo trae en la sangre. O sea, que ya nada más está como que a la defensiva y Sí. a lo que va. Yo puedo hablar, ¿no? O sea, yo, y sí me ha pasado y a título personal me ha ocurrido. Yo me considero tranquila, sin embargo, sí me han llegado a agredir físicamente sin yo hacer nada. Entonces dices, bueno, yo voy con el afán de platicar y decirlo, pero si me está agrediendo, pues tampoco voy a estar hablando nada más. Obviamente, pues no me defendí así a los Tal vez lo que golpes estás porque- haciendo, Pati, es agresión solamente. Acuérdate que la agresión no es intencional y es un acto de sobrevivencia, ¿no? Estás defendiendo a lo mejor Ajá. tu integridad, como tú lo veas. Pero insisto, si tú no eres violenta, si tú no te consideras y dices, es que a mí me puedan decir, no la vas a practicar, ¿no? A menos que sea agresión. Entonces Ujú. supongo que la violencia se aprende. O sea, si la agresión es natural, la violencia se aprende. Sí, Y yo supongo que entonces estamos hablando de que la violencia se aprende en el hogar, ¿no? por Y que es supuesto. como la primera escuela de donde nosotros lo vamos a aprender, y es algo como un reflejo. Bueno, Sí. supongo, y quiero expresar a lo mejor esta, si un niño es violento, no es porque haya nacido violento, sino porque lo ve en casa, ¿no? Exacto. Así debe de ser, así debe de ser. Como yo los supongo. valores. O sea, Claro. como todo. en Yo les general. Los decía valores se que hay, viven, ¿no? la violencia va en aumento. La violencia tú la ves, o sea, si en la casa practican violencia, por ejemplo, mi hija y yo, ¿no? Yo tengo una hija de 6 años, entonces si mi esposo y yo nos golpeáramos, lo que va a hacer mi hija es eso mismo, ¿sí? Los niños y las niñas que golpean, no golpean porque nacieron violentos, como dice Viri, No. sino porque lo ven en otro lado. Y, Claro. la principal esfera o el principal lugar en donde vemos la violencia es en nuestros hogares. Ujú. Eso tampoco significa que si yo tengo un padre y una madre violenta, yo voy a ser siempre, o a fuerza voy a ser violento. Claro. Tampoco, ¿no? Eso es una cuestión, a lo mejor aquí también entra la educación, todo esto, por ejemplo, en mi caso, yo no tenía conocimiento hace algunos años de qué era la violencia de género, ¿no? La perspectiva, todo esto, la masculinidad, el propio feminismo, que dice, sí, soy feminista. No es cierto, yo no era. Hoy por hoy a lo mejor pudiera decir, porque el decir feminismo es el que yo defienda mis derechos sin atropellar los de los hombres. Y muchas mujeres se dicen feministas, pero soy feminista porque Paso encima de los hombres, de sus derechos. Como de superioridad. Exacto. Más que de... Y estamos en ese total desequilibrio, yo podría decir que en este momento, ¿por qué? Porque las mujeres nos estamos empoderando, Ujú. pero lo que se busca es empoderarnos y ser feministas, insisto, no atropellando los derechos de los hombres. Y muchas, por el poder que ya tienen, están ejerciendo
La violencia. La violencia, pues Sí, sí. a lo mejor no la física, pero sí otro tipo de violencia. Definitivamente. Entonces, ¿qué es la violencia de género? La violencia de género es un concepto que emerge con la intención de resaltar que es una expresión estructural de las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Insisto, de hecho, lo que acabamos de decir hace un momento. Porque muchas mujeres quieren ejercer esa violencia hacia los hombres hoy en día porque se sienten ya con el poder, ¿no? Estamos en un total desequilibrio al creer que porque tengo más poder puedo violentar a mi pareja, ¿no? Aquí el objetivo es que ambos estén en equilibrio total, ¿no? El poder hacia tu persona, hacia tus intereses, hacia, en general, El o sea, poder, nada el más. poder que tú tienes como mujer o como hombre Ujú. hacia otra persona. O sea, nada más es el hecho de saber que tengo el poder sobre ti. Exacto. Eso Y es eso violencia. puede generar la propia violencia, ¿no? Insisto, no solamente es de hombre a mujer, esto también va de una mujer hacia un hombre. Entonces, ¿cuántos son los tipos de violencia o cuáles son esos tipos de violencia? Bueno, los que reconocen la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia es la violencia física, que esto no es va más allá de los golpes, desafortunadamente es la que más practican los hombres hacia las mujeres, violencia física. La violencia psicológica, aquí entran los insultos, las humillaciones, los gritos, la indiferencia y las amenazas. Fíjate, a mí me sorprendió mucho cuando aprendí esta parte de los tipos de violencia y yo no sabía que la indiferencia es un tipo de violencia y es violencia psicológica. Y créanme que esto que les acabo de mencionar de la violencia psicológica la practicamos más las mujeres. Sí, definitivamente Sí, sabemos cómo y de qué Sí. forma, ¿no? O sea, no, pero si no llegas y me voy a ir, o sea, eso es una amenaza, ¿no? Ujú. La indiferencia, el famoso ley del hielo que pues a lo mejor no está padre que lo diga, pero yo en su momento lo practiqué y hoy por hoy dije, no, ya no, porque estoy violentando, entonces, bueno, los gritos. Disfrazado detrás de decir mi dignidad. Porque Claro. cuántas claro. veces nosotras precisamente llevamos hasta una situación, cuando vemos que el límite ha llegado, decimos, me indigna. Y es el momento de que él tome la batuta y me busque. Y si no es así, lo siento, porque mi dignidad no puede pasar por ahí, acá. Y eso es indiferencia, ¿no? Cuando tú sabes que realmente a lo mejor llevaste hasta cierta situación el límite de cualquier tema, el que tú toques, ¿no? Y sí, nosotros sabemos mucho más de a lo mejor ese tipo de violencia que la física. Sí, El chantaje, estadísticamente ¿no? las El chantaje. mujeres somos las que más violentamos a los hombres de manera psicológica. Psicológica. Así es. Pues sí. A diferencia de la física, para con nosotras, los hombres, bueno, utilizan o practican ese tipo de violencia. Y nosotras, que a veces no lo aceptamos, insisto, no lo aceptamos, no lo conocemos, practicamos este tipo de violencia. Y es parte de nuestra cultura, porque Sí. a las mujeres se le debe de buscar, a la mujer se le debe respetar. Y eso si yo no puedo violentar a un hombre de forma física, tengo que ver cuáles son aquellas fortalezas que yo puedo tener para que de alguna manera yo lo pueda tener sometido, ¿no? Entonces, Exacto. y eso es parte de nuestra cultura, así como a los hombres se les dice, tú debes buscar, tú debes proveer. Gracias por estar al pendiente del programa y sobre todo gracias por estar queriendo saber más acerca de este tema que es sensibilización a la no violencia de género. Vamos a continuar con nuestras preguntas. Nuestro programa ya casi se va a terminar, entonces vamos a ir aclarando un poco estos temas. Recuerden que estamos regalando un CD de J-Pir. Escríbanos al 249-101-6306 o en nuestra página de Facebook, Zona Pop, o también como Radioteca Medio de Comunicación. Recuerden que estamos en vivo. Entonces continuamos con estas preguntas y la siguiente dice, ¿cuál es el ciclo de la violencia? Muy bien, Pati. El ciclo de la violencia se describe en 3 momentos o en 3 fases. El primero es la fase de tensión. ¿Sí? La parte donde, aquí vamos a hablar de la violencia en pareja familiar. La parte de la tensión cuando pues ya hay ahí algunas palabras ofensivas, lo que decíamos hace rato, el no hablarnos, el aplicar la ley del hielo, el que con cualquier
situación o cosita ya explotamos, y pasamos a la siguiente fase, que es la fase de agresión, en donde ya vienen insultos agresivos, vienen golpes, en este caso, violencia física, que es lo que pasa, le pegas a la mujer y termina diciendo, bueno, es que te lo merecías, o es que te lo ganaste, o es que me provocaste, ¿no? Entonces la mujer lastimada, herida y todo, incluso salen de su casa, ¿no? Se van, lo dejo, me voy, y porque pasó esta fase. Y después, ¿qué creen? O sea, lo hemos visto a lo mejor con amigas, amigos o familiares. Regresan. Oye, pero amiga, ¿por qué vuelves? Si te golpeó, si te lastimó, si te ofendió. Esa es la tercera fase, la fase de luna de miel o arrepentimiento. Mi amor, discúlpame, yo te amo, te quiero, y te lleva flores, serenata, bueno, enorme, y el montón de regalos, y tú dices, híjole, sí, es que yo lo amo, es que no puedo vivir sin él. Además, está arrepentido, no va a volver a pegarme, no va a volver a violentarme, estoy segura porque me ama, porque me quiere. Ese es el ciclo de la violencia, Pati. Y desafortunadamente quiero decirte que, y la otra escuchaba una estación de radio y decía el tipo, que por cierto no me agrada mucho, no voy a decir quién es, pero decía, es que cómo es posible que las mujeres no entiendan, que no puedan salir de este ciclo de violencia. Desafortunadamente es muy difícil que las mujeres salgan. Primero tienen que entender que están siendo violentadas y que esta persona que las está violentando no va a cambiar. Exacto. Están en un ciclo. Entonces, después de la luna de miel volvemos a empezar. Ya todo perfecto, y después empieza a haber tensión. Pueden ser celos, puede ser quitarme el teléfono, puede ser la prohibición de minifaldas, de hablarle a personas, de no te juntes con fulanito o fulanita porque te meten ideas. O sea, eso no puede pasar, ¿no? O sea, no debes permitirlo. Pero es parte de que empieza a haber tensión. Híjoles, es que se va a enojar si me ve con fulanita. Y es que el teléfono, y es que esto. Y, insisto, caen ya después en el, te dije que no le hablaras, o que no esto, y ahí van otra vez los golpes. Y después sigue Sí. lo que ya les conté, ¿no? Sí, es sí. un círculo en el que las mujeres debemos, insisto, entender que estamos siendo violentadas, aceptarlo, y aceptar sobre todo que no va a cambiar. Hace un rato decíamos algo importante, ¿no? Que para que haya violencia debe de haber un perfil bajo y un perfil alto. El perfil bajo por lo regular va a ser aquel que desconoce la situación que está viviendo, ¿no? Es falta de información de saber que lo que estoy viviendo es violencia, o conocer que estoy viviendo violencia, pero también deseo, no sé si estar ahí o cuál sería la palabra idónea, pero exactamente, yo sé que estoy viviendo una situación de violencia, más sin en cambio, vuelvo al círculo. Sí. Y no salgo de esa situación, aunque sé que lo estoy viviendo. Sí. Y no desconozco, porque la violencia no se da solamente en círculos donde a lo mejor las mujeres tienen poca educación o poca cultura, No. sino se da en todas las esferas sociales. Por supuesto. En chicas que tienen profesión, en chicas que tienen doctorados, tanto en chicas que a lo mejor, bueno, no terminaron su nivel primaria o demás, Así ¿no? es. Que no tienen estudios. Entonces la violencia se da en todos los géneros, pero debe de haber dos perfiles, uno alto y uno bajo, y el bajo es el que o desconoce o de alguna situación está permitiendo esa situación de violencia y no quiere salir de esa situación. Así es. Y- Hablábamos hace rato en esta parte del perfil alto y bajo sobre la lucha de poder. Claro. Obviamente quien ejerce la violencia y que va a ser el que se sienta o tiene más poder, tal vez porque a lo mejor vamos a hablar de yo aporto más a la casa, entonces yo te puedo violentar, o yo soy más fuerte, o yo, en este caso a lo mejor mujeres que están súper mega enamoradas y pudieran decir, es que yo no puedo vivir sin él, ¿no? O creen que no pueden vivir sin él, entonces lo permiten. Lo que decías también, no importa el grado académico que tengamos, o sea, eso existe en cualquier esfera de Claro, y puede ser tanto en igualdad de situaciones, ¿no? Porque dices, bueno, a lo mejor él tiene una situación económica mucho mejor que la mía, por eso estoy ahí. Pero ¿qué pasa con estas chicas que también tienen todo habido y por haber y simplemente
no pueden dejar esa situación, ¿no? Entonces, yo creo que es una situación también de querer estar ahí, una situación. Ya es una situación psicológica, Billy, porque no podemos salir del círculo, no se puede o no quieren, porque lo saben, no quieren. Aquí yo sí las invito a, si se identifican en esta, pues pedir ayuda, ¿no? Hacer algo al respecto. A lo mejor el totalmente, bueno, me voy, al final del día yo tengo que recibir ayuda para poder sanar las heridas, porque algo importante es una herida, por un golpe, por una palabra, por una ofensa, como lo decíamos en la definición al principio, es irreversible. O sea, me está lastimando, me está hiriendo, y es un acto irreversible, no se sana tan fácil, ¿no? Y muchas veces por eso lo permitimos. Me lo merezco, me lo gané, es que me dijo que yo no saliera a tomar el café con mis amigas y lo hice, y por eso me golpeó. O sea, no es posible que pueda existir todavía mujeres que justifiquen esos actos, ¿no? ¿Por qué aguantan, no? ¿Por qué no se separan? ¿Por qué regresan? Porque no quieren salir. Hay algo definitivamente más allá, ¿no? O sea, desde tus valores, tu historia de vida, tu crecimiento, tu formación. Totalmente. O sea, todo eso es, yo creo que como el parteaguas de que alguien sea violento. Lo que hablábamos hace rato sobre la historia cultural. A lo mejor yo viví en un hogar donde mi mamá le pegaban, ¿no? Entonces, dices, bueno, pues así es, yo me tengo que aguantar. Y antes así era, yo pedí un ejemplo, una vecina, no me acuerdo, me platicaba sobre, pues que se fue con su esposo, porque no se casó, nada, se fue, y le pegaba, pero le daba sus buenas palizas. Y entonces la señora o la chica en ese momento, yo creo que tendría que 17, 16 años, antes pues se casaban muy chicas, y regresó a casa de sus papás. No, pues es que me golpea. Pues ni modo, mijita, le escogiste. Regrésate. Te regresas y te quedas con él. Así de grave. Hoy, gracias a Dios, bueno, ya, además de que como mujeres podemos decir, bueno, si yo soy violentada, me defiendo, o si mis papás no me aceptan, tal vez no hay problema. Aunque definitivamente ya los papás, hoy por hoy, son más, no sé, no encuentro la palabra a lo mejor para definir, pero ha existido un cambio cultural hoy en día, ¿no? O sea, ya no permites que lastimen a tu hija, ¿no? Claro. Antes sí pasaba. Sí. ¿No? Hace muchos años. La primera escuela en todo es la familia. Sí. Y ¿cuántas veces no te has topado con ejemplos, o muchas han vivido la situación de, no, pues tú eres mujer y tú me llegas a tales horas porque las señoritas decentes no salen a tales horas? Ah, no, tú eres un hombre y tú puedes hacer lo que tú quieras. Ah, que bueno, si ella se quiso venir, es su problema, a ella no la educaron bien. No, estás en igualdad de situaciones, y si los dos vivieron una situación que ahora tiene un riesgo, bueno, es porque los dos quisieron y no es porque uno de los dos esté en desventaja. Pero eso lo aprendes ¿dónde? En casa, ¿no? Sí. Ya después, obviamente, con la educación que tengas y todo aquello con lo que tú te codees, a lo mejor va a ser que tengas un pensamiento diferente al que tus padres, porque uno tampoco está obligado a tener la educación que tuvo en casa. Uno puede hacer ese cambio de forma personal, pero de que es un hecho que la educación, la primera educación que tenemos es en casa, eso es definitivo. Y si yo también tengo una hija de 3 años, y si yo educo a mi hija para que sea una niña que sea violenta, así va a ser, ¿no? Si la golpean en el kinder y yo le digo, ¿sabes qué? Tú también defiéndete, pues es lo que ella está viendo. Mi mamá dice que si me pegan, yo tengo también que ser violenta, bueno, es el ejemplo que le estoy dando, ¿no? Más sin en cambio se le digo, oye, ¿qué pasó? Dime, hay que hablar con su maestra y demás. Bueno, en lugar de que yo reaccione de forma violenta, lo que yo tengo que hacer es hablar la situación, y así es como yo estoy educando. Yo no tengo hijos varones, pero de alguna forma, si yo soy su mamá y veo que está agrediendo a una chica, lo que yo tengo que hacer es, bueno, vamos a respetarnos, porque los dos somos seres humanos para empezar, los dos valemos. Sí. Exacto, y yo creo que desde ahí empieza todo, ¿no? Uno como madre o como padre es la primera educación que tienes, y de ahí se desarrolla todo lo demás. Para que haya violencia debe haber un líder, a quien tú sigas, a quien tú tengas como ejemplo. Entonces desde ahí viene todo. Sí, y recuerda, Billy, que desafortunadamente la violencia se ejerce bueno, vamos a ver, en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, pues nuestras hijas en algún momento van a salir
a cada uno de esos ámbitos, y aquí el punto es crear valores que realmente ejerzan, que realmente permeen hacia su vida, ¿no? Hacia, no importa en dónde se encuentren y en qué ámbito de la situación o de la sociedad se encuentren, ellas siempre o eviten en este caso violencia, incluso el no permitir, ¿no? O sea, no nada más el no violentar, sino el no ser ellas o permitir la violencia. Aquí nos mandan a cabina una pregunta que dice: buenas noches, excelente programa. Tengo una duda, si mi marido me limita de mis amistades, ¿es violencia? Claro, por supuesto. Definitivamente sí. Sí. O sea, aunque diga, es que no son buenas amistades para ti, o lo que sea. No tiene ningún... buenas noches antes, gracias por preguntar. Y efectivamente no tiene por qué prohibirnos a nuestras amistades. Hablábamos hace rato de, a lo mejor, no sé, pero puede ser que te diga, no puedes salir con fulanita de tal, o con fulanito de tal, por esto o por lo otro. Quiero pensar, porque esto va de la mano con amenazas, ¿cierto? Entonces es un tipo de violencia psicológica, porque no creo que nada te diga no, o sea, no puedes. Esto va seguramente de la mano con el no puedes, o algo va a pasar, o esto va a pasar, o algo te voy a hacer. Entonces va de la mano con una amenaza, me está prohibiendo. Y también, digámoslo, si es psicológico, va envuelto en algo más, como dices tú, como, bueno, tú sal, pero cuando regreses, Ajá. ¿no? O sea, Es una meta amenazando. Pero pues no son buenas amistades, yo ya te lo dije. Y espero que esto no se convierta también en una violencia física. Te dije que no salieras y entonces vienen los golpes, ¿no? Hablábamos hace rato antes de entrar a cabina, ¿no? Sobre la prohibición, no nada más de amistades, de la vestimenta, por ejemplo. O de no subas X foto a tu perfil. ¿Por qué subes eso? O sea, en este caso queda clarísimo que es violencia psicológica. Claro. Y es ahí donde digo que uno permite el bajo perfil, porque ¿quién mejor que yo puedo definir quiénes pueden ser mis amistades? Y quién mejor que yo como persona puedo decir si me hace bien o no la presencia de un ser humano en mi vida. Entonces, si a ti te conocen como una mujer con amigos y te conocen como una mujer que ya tiene un círculo y una vida, ¿cómo es posible que cuando tú te empiezas a tener una relación con otra persona, esa persona quiera cambiar la situación en la que ya te conoció? Entonces, ahí empieza la situación de violencia psicológica, permisiva. Pero entonces yo bajé mi perfil y obviamente le abrí la puerta a que esa persona lo haga. Y si yo en una lo dejo hacerlo, después, bueno, es no imposible, porque siempre uno puede regresar al principio, pero es casi imposible que regreses a decirle no, porque ya una vez lo permitiste. Entonces, para la siguiente, bueno, ¿sabes qué? Sí, pero ¿con quién vas a ir? No, pues van 3 amigas. Bueno, sí, dile a 2 que sí, pero a ella no. Y después va a ser que a la segunda tampoco y a la tercera tampoco, y después te va a decir, bueno, sí, pero sales conmigo, o ¿sabes qué? Esta vez definitivamente no sales. Es progresivo. Acuérdate, amiga, que nos preguntó que la violencia va en aumento, y como dices, primero va a ser una amiga, después va a ser otra cosa, otra amistad, un horario, la vestimenta, o sea, la violencia siempre va en aumento, empieza por algo, entonces no lo permitan, ¿no? Aquí también nos mandan otra pregunta, dice, bueno, saludos para la familia Chávez Evangelista, dice que está muy chido el programa, que tiene una pregunta, ¿en el noviazgo también hay violencia? Por supuesto, y es de hecho en donde más se permite la violencia, porque bueno, vamos a decir que el hecho de que yo esté casado o casada con una persona significa que pudiera o justificar que me violente. En el noviazgo también existe la violencia en un grado impresionante, Patti. Yo que estoy en el tecnológico con jóvenes de, ¿qué te gusta? 18, 21 años aproximadamente, y me doy cuenta de cómo violentan entre ellos. Lo que decíamos hace rato, de quitarse el celular, ¿no? De prohibir amistades, oye, es que ya nada más quiere andar con su novia y vamos a hacer un trabajo en equipo, pero no quiere dejar a su novio y dice que tiene que estar en su equipo. O sea, ¿cómo? No tienen una vida, ¿no? O sea, tienen un espacio donde, ¿sabes qué? Yo me voy con mis amigos, yo me voy con mis amigas. O sea, no lo tienes que llevar a todos lados, mija. O
sea, tienes tú que tener tu espacio, no puede prohibirte, no puede decirte, y desafortunadamente sí, en el noviazgo creo que también una de los momentos en donde permites la violencia. Aquí podría aplicar la violencia psicológica más que la física, ¿no? Porque es cuando tú insultas, humillas, gritas, eres indiferente o amenazas, ¿no? En este caso. La física, en su mayoría, aunque sí hay casos que en el noviazgo ya anda golpeando a la niña y la niña lo acepta, pero se ocupa o se utiliza más este tipo de violencia, la psicológica y la patrimonial, a lo mejor en la parte donde le quito el teléfono y lo reviso, ¿no? Claro. Bueno, se dice, ¿no? Que amar es amar a la libertad del otro. O sea, sabiendo que puede ser libre de salir, Claro. de hacer, de ir, de no ir y de decidir. Sí, Claro. salgo contigo, pero porque quiero compartir mi vida, no porque eres dueño de mi vida. Exactamente, fíjate que tenía una amiga, salimos a bailar y me dice, oye, ¿te dio permiso tu marido? Y yo, no pedí permiso. Cosas como estas que afortunadamente, pues yo tengo una relación, ¿cómo podría decirles? Bastante libre de violencia. En igualdad. este caso, estamos en igualdad. ¿Por qué? Porque somos permisibles, ¿no? Yo no es que me dé permiso, no es que me deje cómo vestirme, ¿sabes qué? Vamos a salir, voy a salir, ¿ok? Cuestiones de estas, ¿no? Pero no, en el noviazgo si existe, no lo permitan, o sea, no permitan, como dice Viri, tú lo permites una vez y después es difícil pararlo, Claro. ¿sale? Y depende de ti solamente Sí. el parar esta violencia. En el noviazgo, yo que también trabajo en secundaria con Imagínate. chicos de 13 a 15 años, la más usual es la psicológica, sobre todo porque saben que aunque son novios, de alguna manera nada los ata como en un matrimonio. Entonces, como no puedo pegarte, como no puedo quitarte los bienes, porque bueno, a ti y a mí lo único que nos une se supone que es nuestro amor, la psicológica entra, bueno, al 100%. Bueno, si tú de alguna manera no haces lo que yo te pido es porque no me amas. No, Ay, imagínate. bueno, es que si tú, por ejemplo, lo más común con ellos es de que empiezan a tener una vida sexual activa. Y si las chicas no acceden a eso, es que no me amas. Dame la prueba del amor, ¿no? Exactamente, ¿no? La prueba Sí, del sí. amor. Sí. Pero, exactamente, la psicológica es la que abunda. Y en todos los ámbitos, pero en el noviazgo es muy incisiva. Y una vez que uno acepta eso, todas las demás, cuando se abre la psicológica, es la puerta para que Claro. todas las demás entren, ¿no? Porque, bueno, si tú dejas que te violenten de esa manera, bueno, ya que te peguen, es casi Seguro. seguro, exactamente. es una Compártense consecuencia. el violentómetro, Pati. Claro que Ahí sí. muchas nos vamos a identificar en un grado de violencia, en alguno. Y ahí dice, o sea, ahí va marcando cómo empezamos o cómo empiezan y en dónde, desgraciadamente, puede terminar. Vamos con 2 preguntas más que nos mandan a cabina. Dice primero, excelente programa, ¿cómo puedo saber si mi futuro marido es violento y pudiera cambiar cuando nos casemos? Esa es una pregunta. Ahora la siguiente pregunta dice, buenas noches, saludos porfa para Angie de Tochtepec, que los estamos escuchando, muchísimas gracias. Dice, ya escuchó mi vieja, que yo también sufro de violencia. ¿Hay cifras de eso? Sí, no hay suficientes cifras, como les decía al principio, desgraciadamente, porque en este caso este hombre que es violentado, bueno, denuncia para que estas cifras vayan en aumento, ¿no? No se queden callados, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque precisamente por eso es que estamos atacando todo esto hacia las mujeres, porque son las cifras más altas y que desgraciadamente pues ha pasado al ya encontrarlas muertas, ¿no? En donde ha aumentado la cifra. Pero sí, los hombres también son violentados, como los digo, totalmente. Y bueno, en la primera pregunta, En la primera pregunta yo también puedo hacer mi aportación y quisiera saber, ¿una persona violenta realmente puede cambiar? no, definitivamente no. Ahora, la pregunta que nos dice Pati, si no mal estructurándola, dice que ella cómo puede saber si su novio es violento y si puede cambiar. O sea, pues ¿cómo puede saber si presenta alguno de los contextos que ya mencionamos en el programa, ¿no? O sea, si me insulta,
si me humilla, por ejemplo, esas bromas hirientes, por ahí empieza la violencia, que tú lo permitas, ¿sí? Insisto, a lo mejor digo, ay, mira qué bonitos cachetitos, ándale gorda, ya deja de comer. Claro. Eso es un acto Violento. porque te está hiriendo, Sí. ¿no? Y a cuántas mujeres no nos duele que nos digan que estamos gordas, ¿no? Sí. Tal vez si a mí no me lastima, ay, pues, ¿no? Pero a muchas sí les puede lastimar, o sea, es psicológicamente enorme, ¿no? Entonces, no puedo decirle cómo puede darse cuenta si es violento, porque ella tendría que saber en alguna de todas estas situaciones. Si es violento, si te quita el teléfono, si te evita o te prohíbe salir con tus amigas o amigos, si limitas tus tiempos, si te está llamando todo el tiempo en el teléfono, oye, ¿a dónde estás? ¿A qué hora vienes? ¿Ya vienes? Oye, me dijiste que llegas a 3 horas, ¿por qué no llegas? Oye, espérame, ¿no? A mí me ha tocado, es que ya me está hablando, no le contestes, Claro. ¿no? O sea, es tu espacio, es tu tiempo, y por ahí se empieza, ¿no? Y insisto, lo que decía Vicky, a lo mejor en el noviazgo, pues empieza a permitir este tipo de violencia, que es la psicológica. Cuando lleguen al matrimonio, ten por seguro que la física, bueno, ahí va a estar, patrimonial y económica, totalmente. Yo creo que desde el momento en el que ya preguntas es porque hay algo ahí. Claro. Porque si no, no lo preguntarías. Claro, O sea, no está. creerías que existe violencia porque pues dices eso no es Y no de mi cambia, vida, ¿eh? no pasa, ¿no? O sea, no cambia. Eso es No, algo importante exacto. que lo sepan. Un hombre golpeador, un hombre violento, no va a cambiar. Que yo me Insisto, engañe. voy a entrar en el círculo de la violencia, que es lo peor, Exactamente. y que voy a aceptar y que voy a incluso hasta sentirme que, híjoles, me pegó porque me lo merezco, porque no le obedecí, porque no le hice caso, ¿no? Entonces, pues sí, aguas con esa eso. parte, con ese tema, el no caer, pues el que no lo permitan, ¿no? Sí, sí, sí. Pues mira, el tiempo se nos está agotando, así que vamos con la última pregunta, que es, ¿qué prácticas debemos cambiar para disminuir el fenómeno de la violencia? ¿Qué prácticas debemos cambiar? ¿Cuáles son esos tips o qué debemos hacer para disminuir? Ok, bueno, aquí algo importante que quisiera mencionar es, y que creo que ya lo tocamos, la desmitificación de la debilidad femenina en este caso, y de la fortaleza masculina. Hay que, por así decirlo, desmentir lo que nos hemos adjudicado las mujeres y los hombres culturalmente, ¿no? El decir que las mujeres son el sexo débil, eso es una total mentira, ¿no? El creer que somos serviciales, que nosotros somos las que damos el amor, que creamos dependencia, que somos el pilar de la familia, que somos un objeto sexual, por ejemplo, ¿no? La disponibilidad a infinidad de situaciones, el sentimiento de culpa que las mujeres siempre tenemos y por eso permitimos violencia, ¿no? Es que si lo hice, es que no le obedecí, es que no hice de comer, etcétera, ¿no? El instinto maternal que se dice que solamente las mujeres lo tienen y eso hay que desmitificarlo, o sea, quitarlo, porque en ningún momento se nos preguntó a las mujeres si realmente queríamos ser o tener ese instinto maternal, ¿no? Que las mujeres se dice que deben o tienen que tener. En la parte de los hombres, esa fortaleza masculina que se dice que tienen, ¿no? Libertad sexual, lo que decía hace rato, no, tú no sales porque eres mujer, pero tú hombre sí, vete con cualquiera. Es más, ¿no? La parte de las mujeres andan con varios hombres, ¿cómo nos dicen? Sí, sí. Claro, Lo claro. omitimos, Claro, ¿no? está Lo bien. omitimos. Pero los hombres, ay, no, Un hombres, campeón. un campeón, cosas así, ¿no? El decir que son el príncipe azul, ¿no? Que siempre están solos, supuestamente. Los proveedores económicos, ¿cuándo les preguntaron a los hombres si querían ser los proveedores económicos? No me imagino, o lo hemos hablado, el peso tan grande que tienen los hombres para con este tema, ¿no? ¿Cuántos hombres se preocupan realmente por decir es que soy el proveedor? Bueno, ¿y a qué horas te preguntaron? ¿Realmente quieres ser el proveedor? Exacto. Claro. Conozco una ocasión en un curso con una pareja, ella tenía grado de doctor, totalmente experiencia en esto, creo que trabajaba en la universidad también, y decía, a mí me han criticado mucho, dice, porque mi esposo se encarga del hogar.
¿sí? Mi esposo es el que cuida a los hijos, el que los duerme, el que les canta, porque yo tengo que estar trabajando. Dice, y la verdad es que vivimos muy bien y estamos muy bien. Y hablamos de esto, de que no pasa nada, de que hay que quitarlo, ¿no? De quitarnos estas mitos que se han manejado sobre el sexo débil o el sexo fuerte, ¿no? Eso es algo súper importante, el superhéroe, la fuerza masculina que se dice que tienen los hombres, o la princesa de la mujer, y que, híjoles, eso es lo que hay que quitar. Exactamente. ¿Sí? Para poder prevenir y erradicar un poco, ¿no? Vamos, a lo mejor no totalmente, pero sí esa construcción de convivencia entre mujeres y hombres que aún no hemos logrado equilibrar. Claro, los roles son importantísimos porque desde que naces te visten de rosa si eres niña, Sí. te visten de azul si eres niño y te empiezan a dar todos esos roles. Yo en mi caso personal, por ejemplo, somos 2 hermanas y un hermano, y en mi familia, tanto de mi papá como de mi mamá, las mujeres somos las que atendemos, las que hacemos las cosas, y los hombres se encargan de todo aquello, exactamente como el proveedor y demás, pero eso no lo vienen enseñando desde chiquitos, ¿no? Exactamente, es algo que yo decía. Ahora yo tengo una hija, ahora el poder está, bueno, de alguna manera, no sé si, más bien el conocimiento está en mí, Sí. de que ella pueda cambiar y no cargue con todo lo que viene cargando como sociedad, ¿no? Entonces, si ella no le gusta el rosa y le gusta el púrpura o le gusta el gris, adelante, o sea, es sí, o el azul, ¿no? Claro está, o sea, es su personalidad y cada uno puede elegirlo. Por eso, gracias a Dios, tenemos el albedrío, ¿no? Poder elegir lo que uno Exacto. desea. ¿A qué hora te Porque- preguntaron que tú tenías que ser la ama de casa? Claro, ¿no? Y mucho ya tenemos el rol desde chiquitos. Bueno, es como algo que se hereda, ¿no? En este caso voy a poner un ejemplo, no sé, cortito. Tu papá es chef, tú vas a ser chef. Y te empiezan a heredar desde pequeñito, vaya, todo. Igual, en la casa todos somos hombrecitos y las cosas son así, a ti te van a servir, a ti te van a lavar, a ti te van a hacer esto porque eres hombre. Desde ahí, y tú lo aceptas cómodamente, bueno, nunca pudiste cambiar ese destino, ¿no? También recuerden, ¿no? Infancia no es destino. O sea, Claro. yo en mi infancia pude haber crecido de esa forma, Sí, pero hoy- desde que ya soy una persona consciente y racional, ya puedo cambiar totalmente. El hecho de conocer algo para poder salir adelante, o por ejemplo, no vivir esa violencia que vivía en mi hogar, entonces ya me hace un ser diferente. Claro. Entonces, el día de hoy fue un tema muy interesante. A mí me encantaría volverlos a tener aquí en cabina. Hablamos de la sensibilización a la no violencia de género. Recuerden que el día de mañana, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia, conocido también como Día Naranja, porque, bueno, pues para apoyar esto tenemos que pues vestirnos de algo naranja. Así es, Pati, aquí quisiera intervenir en esta Sí. parte. Mañana precisamente es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. El 25 de cada mes, efectivamente, de acuerdo a esta campaña que generó la ONU, pues hay que unirnos, y las invito a esta campaña, a usar una prenda color naranja. Mañana en el Tecnológico de Tepeji, le mando un saludo a mis chicos y a mis niñas hermosas, si me están escuchando. Tenemos actividades, tenemos conferencias sobre sensibilización a la violencia, una conferencia artística también muy padre sobre operación de igualdad de género. Y pues bueno, vistámonos de naranja, pintemos nuestro mundo de naranja y unámonos a esta campaña. También las invito y los invito a que me sigan en mi página, se llama Igualdad de Género, @ItSTPeji. Ojalá que nos puedan seguir. Pati, están invitadas. Muchas gracias. Y bueno, pues un gusto también estar con ustedes, estar contigo, Pati, me encantó. Es un tema muy amplio, nos quedamos cortas, quiero decirles que hay mucho de qué hablar. Dijeron por ahí, hay mucha tela de dónde cortar, así que cuando gustes. Muchísimas gracias. Entonces, agradecemos a la invitada Olga María Torres Andrade, quien es docente y coordinadora de Igualdad de Género del Instituto Tecnológico Superior de Tepeji de Rodríguez. También a la licenciada Viridiana Gámez Andrade, quien nos acompañó aquí para también hablar acerca de la violencia. Recuerden que este es su programa Zona Pop. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieran agregar? Saludos, no sé, algo que quieran mencionarnos. No, pues yo nada más las invito a que no permitan violencia
y obviamente que tampoco practiquen la violencia, que nos informemos. Hay muchas instituciones hoy por hoy que ya están pues para apoyar a nosotras las mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, las leyes que ya les mencioné, para prevenir precisamente o apoyar a las mujeres a una vida libre de violencia. Visítenlas, revisen y bueno, no dejen que las violenten. Exacto. Pues muchísimas gracias, esto fue Zona Pop. Recuerden que estamos los días jueves de 8 a 9 de la noche. Tendremos más temas como el siguiente programa. Y cuídense mucho. Sí, me proyecté yo también. Cuídense mucho, sigan escuchando Radioteca y seguimos aquí en Zona Pop. Gracias.